pasan cosas en el mundo raras. muy raras. A tal punto que tenemos un presidente que decía que no iba a negociar nunca con los chinos porque era comunista, y él era un hombre del mundo libre, y ahora se ha tenido que bajar del caballo y está dispuesto a entablar negociaciones Sí, con vos China. sabés que me llevé una sorpresa, Susana, con China, porque solo quieren que no lo molestemos. Mirá, Nada más. bueno, Lo único que quieren. mirá qué cambio. Bueno, vamos a hablar con la persona que siempre nos enseña y nos ilustra lo que pasa en China, Sebastián Schulz, pampeano, residente en La Plata, sociólogo, experto en las relaciones entre Argentina y China. Y la primera pregunta, Sebastián, buen día antes que nada, es... Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos. La primera pregunta sería una síntesis de estos 75 años que acaba de celebrar China en los primeros días de octubre, 75 años de la República Popular China. Un festejo que tuvo bastante poca repercusión en la prensa occidental y que quisiera que me hicieras en forma sintética qué significó eso, cómo era antes China de ese hito y cómo fue China a partir de ese hito. ¿Qué cosas cambiaron fundamentalmente en lo que es ese país gigante de Asia con con el ascenso de Mao y la República Popular China? Bueno, sí, a ver, creo que ha sido una transformación impresionante la que ha vivido China en estos 75 años desde la revolución, desde la fundación de la República Popular, porque, para mencionar algunos datos, a ver, si en 75 años China tenía el 96% de su población en la pobreza. O sea, bueno, está muy bueno que empiece con los datos, porque mucha gente habla sin datos. Repetilo, por favor, eso. ¿Cuánta gente era pobre en China? El 96% de la población era pobre. En China, de pobreza extrema, por no decir indigencia. O sea, China estaba sumida en un caos. A ver, había sido saqueada China, ¿no? Había sido saqueada por todas las potencias coloniales. No es que el 96% de la población estaba en la pobreza por las propias políticas económicas del país, sino porque, como vos decís, China había sido invadida, China había sido saqueada y China había sido sometida. Sí. Estamos hablando de un país que fue el centro del mundo, fue el centro de gravedad, fue el país más importante del mundo durante más de 1000 años. Entre, digamos, los primeros siglos después de Cristo hasta por lo menos 1700, China era la economía más pujante del mundo, era la economía más industrializada, era el país más moderno, era el país más desarrollado. Europa se desarrollaba en tanto periferia de China. Eso es algo que los libros de historia nunca te lo dicen. No lo cuentan, porque la historia occidental arranca en Grecia, sigue en Roma, claro, Europa, Gran Bretaña, Estados Unidos, pero no aparece China. Claro. ¿No? Y China era el país económicamente más importante del mundo. Ahora, China, a mediados de 1800, con las guerras del opio y las invasiones occidentales y japonesas, fue arrasada, fue destruida. Inglaterra, Portugal y Japón, ¿no? Fueron las potencias que le invadieron. Principalmente, pero ya ahí teníamos presencia norteamericana también, teníamos presencia holandesa, belga. Estamos en épocas de expansión imperialista. Recordemos, claro, por ejemplo, ¿no? Para hacer un paralelismo en el tiempo, la toma de los ingleses, la ocupación inglesa de Malvinas fue en 1833. Sí. En 1840, 7 años después, arrancan las guerras del opio con China. Es decir, 7 años después, Inglaterra invade Hong Kong. Estamos hablando de esa etapa. Qué de dato importante. Británica, pero también europea en general. Sebastián, qué impresionante. Una puntualización doble. ¿En qué año se dio el 96% de pobres en China y cuál es ese dato hoy? Bueno, eso cuando se hace la revolución en 1949, ¿no? Estamos hablando de 75 años atrás en el tiempo. Hoy, China en 2021 erradicó la pobreza extrema. Digamos, en China hoy no hay pobreza. Y no lo dicen los chinos, lo dicen las Naciones Unidas. Vos entrás a la página de Naciones Unidas o incluso a la página del Banco Mundial, ponés pobreza en China, pero en China hoy no hay pobreza. Eso es producto de políticas de Estado. Obviamente llevó tiempo. Obviamente hubo una planificación y un desarrollo orientado a erradicar esa pobreza, pero hoy, digamos, la
las variables económicas de China no solo tienen que ver con pobreza. China hoy es una potencia industrial, China es una potencia tecnológica, es el principal PBI global. China, discúlpame, Seba, sí. un dato que me parece que también habría que darlo, ¿no? Porque antes del surgimiento, antes de la revolución de Mao, que impone la República Popular China, impone el socialismo, China sufrió unas hambrunas tremendas también con, no sé si centenares de miles o millones de muertos. Eso, ¿por qué no nos hablas un poquito de eso también? Porque te refleja el nivel de caos que era ese país y de pobreza miserable. Bueno, sí, las hambrunas están muy presentes en el sentimiento del pueblo chino, porque China ha sufrido muchas hambrunas a lo largo de su historia, producto de un dato particular y muy característico de esta época, que es que China es la primera potencia que no es autosuficiente. China, para alimentar a sus 1.400 millones de personas, no cuenta, tiene el 7% de su tierra cultivable, no cuenta con los recursos para generar alimentos para alimentar a su población. Y eso pasó a lo largo de su historia, por eso la vinculación de China con su periferia, con sus regiones vecinas, siempre fue a través del comercio. China vendía los productos tecnológicos e importaba alimentos para alimentar a su población. Cuando el comercio se cortaba, China atravesaba hambrunas. Y hoy, por ejemplo, la hambruna, la falta de alimentos, es algo que genera descontento en la población china, como en cualquier parte del mundo, pero particularmente en China. Uh-huh. Eso es algo que está trabajando el gobierno hoy en lograr la autosuficiencia, pero, estamos hablando del país más poblado del mundo. Claro. Es lógico que sea la primera economía mundial. Lo ilógico es que un país con 300 millones de habitantes, 400 como Estados Unidos, sea la primera potencia mundial. Eso es lo ilógico. Lo lógico sería que China, que la India, que son los países más poblados, sean potencia. Eso no pasó básicamente por las invasiones extranjeras, porque claro. Gran Bretaña, los Estados Unidos, Francia, Alemania invadieron y saquearon esos territorios que hoy están en proceso de ascenso nuevamente económico y volviendo a ocupar un lugar que ocuparon durante más de 1000 años. Ese periodo de saqueo, de colonización por parte de las potencias occidentales se termina con la llegada de Mao Zedong al poder, con el triunfo de la revolución. Claro, ahí, digamos, empieza lo que los chinos denominan el inicio de la República Popular y el fin de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. Ellos entre 1840 y 1950 hablan del siglo donde fueron humillados por las potencias imperialistas europeas. Qué fuerte esa definición, ¿no? Qué fuerte esa definición. Sí, es que, estamos hablando de una potencia histórica, digamos. Ellos tienen un sentimiento de grandeza enorme en su población. Se consideran un país importante, claro. Se consideran un gran país. Y con una historia como pocos países, pueden mostrar, una historia antiquísima también. Claro, bueno, ellos hablan de un proceso de construcción de la civilización de 7000 años de forma ininterrumpida, o sea, claro. La civilización china tiene un desarrollo de 7000 años de forma ininterrumpida. Uh-huh. Nosotros, de hecho, esto siempre lo cuento en mis clases, ¿no? Arrancamos a hablar de la historia argentina en 1810, ¿no? Antes parece que no había historia. Es la historia que nuestro pueblo construyó sobre sí misma, una historia de un poco más de 200 años. Uh-huh. Bueno, China construye su historia 7000 años atrás, digamos. ¿Cómo no te vas a considerar un gran país si tenés una historia de 7000 años? Para ellos, 1810 fue ayer. Claro. China es muy consciente de lo que ha vivido a lo largo de su historia, claro. De las grandezas que ha tenido, de las dificultades y de los oprobios que ha sufrido, y sobre eso construye su sentimiento de grandeza nacional. Claro. Por eso un desaforado que diga comunistas, zurdos, locos, bla, 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 es cuestión de tiempo nomás a que reformule su pensamiento. Claro. Cuestión de un poco de paciencia, digamos. Es una característica que no se puede desconocer y que creo que, retomando un poco lo que vos decías de por qué pasa desapercibido este aniversario de los 75 años. Sí. Porque hay muchos que no quieren decir que ese rejuvenecimiento de la nación china fue logrado bajo un gobierno del Partido Comunista, con un modelo socialista, claro. En términos económicos. Un socialismo que no es igual al modelo soviético, uh-huh. Un socialismo con características chinas, como lo llaman ellos, en donde sí, existe la iniciativa privada, existe el trabajo asalariado, lo que no existe es la propiedad privada de la tierra,
Lo que no existe es el control privado del sistema bancario y financiero, del sistema de control privado de las telecomunicaciones. Es el Estado el que guía la planificación económica basado en una ética muy distinta a la occidental, digamos. Nosotros, el sistema capitalista se basa en la ética de la acumulación incesante de capital. Es decir, cuanto más capital tengas, más mejor sos, digamos. En China esa no es la ética que guía la planificación económica. Ya la ética es la de lo que ellos llaman prosperidad compartida o prosperidad común. Es decir, o somos prósperos todos o no es próspero nadie. Digamos, la manera de alcanzar la grandeza nacional es que la prosperidad se pueda compartir, que sea común para todos. Claro, eso es una confrontación directa, es una confrontación directa con el capitalismo occidental. Claro, porque o sea, lo que dicen los chinos, ¿no? Nosotros no pretendemos imponer nuestro modelo económico al resto de los países del mundo, digamos, no pretendemos universalizar el socialismo con características chinas. Cada país tiene el modelo económico que decide para sí mismo y nosotros eso lo respetamos. Ahora, mientras que Occidente dice que el sistema político y económico chino es autoritario, represivo, nosotros vemos en Occidente que el capitalismo occidental no ha podido resolver ninguno de los grandes problemas de la humanidad, porque el capitalismo con un 60% de pobreza global, convive con desigualdades enormes en donde el 1% de la población concentra el 90% de la riqueza, no ha podido resolver el problema ambiental, entre muchos otros problemas que no solo que no los ha resuelto, sino que los ha agudizado. Para el capitalismo occidental el paradigma vendría a ser la prosperidad individual, ¿sí? El individualismo exaltado a su máxima expresión y la prosperidad de cada individuo. Vos decís que China plantea otra cosa, plantea la prosperidad común o la prosperidad colectiva, o sea, que las riquezas sean distribuidas con un poco más de sentido equitativo. Claro, sí, más que la prosperidad individual, que eso es la forma en la que aparece para legitimar el sistema de que si todos hacemos las cosas bien, la sociedad va a andar bien, o sea, si todos nos enriquecemos individualmente, la sociedad se enriquece, esa idea cartesiana y muy individualista de Occidente, es una acumulación de capital en donde el más grande se come al más chico. Claro, la lógica que guía el modelo capitalista. Claro. El modelo capitalista lo que no dice es que no puede haber prosperidad para todos, porque se basa en la desigualdad. Parte de la desigualdad, esto lo dice Marx allá en 1800. El sistema capitalista nace cuando hay una persona que viene, alambra la tierra y dice esto es mío y no es tuyo. Y hay personas que tienen la tierra y otras que no. Entonces ya el modelo capitalista se basa y se monta sobre la desigualdad. No hay posibilidad de prosperidad individual para todos en el capitalismo. Eso es una fantasía. ¿Y cuál ha sido, hablaste de la China previa a la revolución, ¿sí? ¿Cuáles han sido en tu opinión, los adelantos más significativos justamente en materia social, en materia económica? ¿Y qué es el socialismo con peculiaridades chinas? Bueno, yo creo, en estos 75 años fue un proceso de avances, retrocesos, de pruebas y errores, en donde hubo dificultades enormes dentro de China, como por ejemplo la revolución cultural, el proceso del gran salto adelante, pero en líneas generales, digamos, estamos diciendo que, digamos, con las bases sentadas a partir del periodo maoísta, y cómo eso se profundizó con el liderazgo de Deng Xiaoping, que asumió a fines de 1970, a principios de los 80, estamos hablando de que hoy, por ejemplo, China tiene una esperanza de vida más grande que los Estados Unidos. Hoy una persona que nace en China tiene más esperanza de vida que un norteamericano, o incluso la mortalidad infantil, que es más baja en China que en los Estados Unidos. O sea, uno generalmente cuando mira China y el impresionante proceso de crecimiento económico, se mira el PBI, mira la tecnología, pero hay datos sociales que no podemos dejar pasar por alto. Incluso, por ejemplo, el índice de Gini, muy criticado, pero el índice mediante el cual el banco mide la desigualdad. En China, la sociedad es más igualitaria que la norteamericana. O sea, si uno ve los principales indicadores sociales, China ha superado a los Estados Unidos en prácticamente todos. Quizás el único que uno por ahí ve todavía una primacía en los Estados Unidos es en el PBI per cápita, ¿no? Pero el PBI per cápita es un índice muy mentiroso, porque agarra el PBI y lo divide por la población.
pero lo que no te mide eso es la desigualdad. Claro. O sea, no es que todos Aparte son ganan mucho lo que menos, dice son mucho menos los norteamericanos que los chinos, por lo tanto tiene que dividir por mucho menos la riqueza. Claro, bueno, exactamente. Y no todos los norteamericanos ganan eso que dice el PBI per cápita, porque el nivel de desigualdad es enorme. Entonces, yo creo que esos indicadores sociales también hay que prestarles atención, porque son interesantes, se hablan de las características que ha tenido este crecimiento económico de China. No es crecer porque sí, es crecer con un objetivo de generar un bienestar material y espiritual de la población en su conjunto. El tema de la esperanza de vida es impresionante, ese dato. Que en China haya más esperanza de vida que en Estados Unidos. Y si bien el momento de traspaso, digamos, fue después de la pandemia, en donde la gestión de la pandemia de Estados Unidos fue catastrófica, con la presidencia de Donald Trump, donde Estados Unidos bajó su esperanza de vida, algo inédito, no inédito, pero sí característico que un país baje su esperanza de vida. Estados Unidos durante la pandemia lo bajó y ahí China lo sobrepasó, pero esto es un proceso de largo plazo. China a partir de 1949 viene creciendo en prácticamente todos sus indicadores sociales. Aquí una oyente me manda un artículo de un diario que se llama La Vanguardia, de España, ¿no? De España, sí, de Barcelona. China descubre un método para acabar con la diabetes, un hito mundial. Han conseguido curar a una paciente de diabetes tipo 1 con un trasplante de células madre, revirtiendo todos los efectos de la enfermedad. Todos los efectos de la enfermedad han sido revertidos con este descubrimiento, que ya es un caso, el primero documentado, en el que un trasplante revierte este tipo completamente de diabetes tipo 1. Bueno, impresionante. La ciencia y la educación en China son del Estado, o sea, no son privados, ¿no? No, claro. A ver, la educación es pública, sí, claro. Depende del Estado. Esto es interesantísimo y es para una charla de varias horas, pero la educación en China es la base del sistema meritocrático chino, que es una meritocracia muy distinta a como la entendemos acá en Occidente. Pero la educación es una educación muy exigente, es una educación que es la piedra angular del proceso de crecimiento de China, y es pública. La ciencia y la tecnología hoy es lo que se llama la innovación tecnológica, es lo que ellos llaman el vector del desarrollo. Hoy todos los recursos que tienen que ver con el desarrollo están puestos en el desarrollo científico-tecnológico. El Estado está poniendo mucha plata y está incentivando a todas las empresas, laboratorios, instituciones educativas a innovar, a generar conocimiento. Entonces ahí la ciencia y la tecnología en gran medida es estatal, pero también es privada. O sea, el Estado está poniendo plata para innovación tecnológica a todas las instituciones, preferentemente las del Estado, pero como por ejemplo universidades, institutos, pero también las privadas, lo que es Huawei, claro, lo que es Lenovo, Tencent, Alibaba. O sea, el Estado está decidido a, en estos años, enfocarse en liderar el proceso de revolución tecnológica. Y se está dando, ¿no? Ese salto tecnológico impresionante. Dos preguntitas cortas, claro, sí. Sebastián. Una, ¿se revirtió ya ese mantra que persistía durante mi niñez y adolescencia? Estoy hablando de los años 70 en la Argentina, de que si es chino es berreta. Primera pregunta. Y segundo, ¿qué te parece que le pasará en el cuerpo, en la cabeza, en el espíritu, al presidente Milei cuando visite China? No, el presidente Milei se va a sorprender. O sea, a ver, el presidente Milei es bastante pragmático en algunas cuestiones. Obviamente se va a sorprender de lo que es China hoy, porque la China de hoy es completamente distinta a la China, por ejemplo, hace 10 años. Incluso hace 5 años. El proceso de avance es fenomenal, año por año. Milei va a encontrar un país del primer mundo, es así, digamos, en términos de tecnología, de sociedad, por ejemplo, en lo que es caminar por las calles, los autos eléctricos. En China no hay ruido en la calle, no hay ruido porque todos los vehículos son eléctricos. Entonces ahí, bueno, yo creo que en relación a tu primera pregunta,
creo que la sociedad argentina y la sociedad occidental todavía, creo que tiene tiene prejuicios muy grandes sobre lo que es China, prejuicios que se han dado producto de todo lo que fue la década del 90, ¿no? Del todo por 2 pesos, que nos invadían productos chinos de baratos y de baja calidad, que eso fue uno de los puntales del despegue industrial de China, no ser la fábrica del mundo. Pero hoy China es un proceso que además es el innovador tecnológico global. Si uno mira el índice de patentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la mayor parte de las patentes del mundo se solicitan desde China. Digamos, China, incluso si uno ve tanto los autos eléctricos, los celulares, las computadoras, los satélites, digamos, las obras de infraestructura, la ruta de la seda. ¿Cómo? La ruta de la seda. Claro, sí, la ruta de la seda. China hoy esto es un proceso que viene desarrollando hace por lo menos 15 años, de pasar de ser esta fábrica del mundo de productos baratos de mala calidad a ser el innovador global, digamos, claro. No solo la fábrica, sino también el creador de innovación a escala global. Eso, bueno, en Argentina, si todavía no ha cambiado esa mirada, es también por determinadas políticas de gobierno, ¿no? Determinadas políticas de Estado, determinados sentidos comunes intencionalmente construidos de lo chino como lo que hay que desconfiar. Una vez hay estudios sobre las noticias que salen de China en los medios de comunicación de tirada nacional, ¿no? Y la gran mayoría son de la mafia china, de los supermercados chinos, de la corrupción. Muchos insisten con la corrupción también, ¿no? La corrupción, esas son las noticias que salen en China intencionalmente, ¿no? En los medios de comunicación nacionales. Claro. Sí, una construcción que lleva años, porque desde Hollywood, en las películas, acabas de decir la mafia china, y se han hecho películas a rolete con eso. Sí, y siempre los chinos son los malos de las películas. Por supuesto, o si no es chino, es latinoamericano. Claro. El narco es latinoamericano, ¿viste? Seba, el tema es que lo chino viene a poner en crisis una de las matrices la matriz del pensamiento occidental, que dice que el pensamiento occidental es único, es universal, es así para todo el mundo, que Occidente es sinónimo de progreso, que la democracia liberal, que el modelo capitalista es lo mejor para la humanidad y tendencialmente se va a imponer en toda la humanidad, y irrumpe China, que muchísimos hablan de la emergencia de China y otros más claramente hablan de la reemergencia de China, porque China reemerge después de haber sido sometida y humillada, pero esa reemergencia de China pone en crisis todo, porque estamos hablando de que donde hay menos pobreza, donde hay más igualdad, donde hay más esperanza de vida, donde hay más desarrollo económico, en un país que no tiene una democracia liberal, que no tiene un modelo capitalista económico. Entonces, ahí es donde se nos ponen en crisis las estructuras de pensamiento y vemos que hay otras formas posibles en el mundo que son más efectivas que las nuestras. Claro. Lo que no significa que haya que copiarlas, ¿no? Porque creo que nosotros no podríamos copiar ni el modelo político ni el modelo económico de China. Y hay un punto, los chinos piden eso. Y hay un punto importante. Nosotros deberíamos... Y hay un punto importante, Seba. Lo que vos decís de la concepción esa capitalista, democrática, liberal, etcétera, etcétera, Occidente, o por lo menos las potencias occidentales, pretenden que todo el mundo sea así. En cambio, por lo que vos decís, China no pretende exportar su modelo. Dice que es el modelo que corresponde a China y que como que es más respetuoso de las particularidades de cada país. Porque también nos quieren vender a una suerte de China que se agazapa, que está agazapada esperando para ser la próxima potencia mundial, al modo inglés o norteamericano, es decir, expandiéndose e imponiendo su ideología y su modelo económico a todo el mundo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo China es realmente así o no? ¿No es ese el propósito de China? Bueno, yo creo que ese es uno de los debates centrales sobre cómo entender el ascenso chino, porque sí, hay muchos que intencionadamente lo leen como decís vos, no hay que tener cuidado con los chinos porque nos van a dominar a todos. Claro. ¿No? Yo creo que hay que leer un poco de la historia de China, de en qué momento, China tuvo una estrategia imperialista, digamos. Eso no aparece en la historia china, como sí aparece en la norteamericana o en la británica, que son sociedades
que desde sus gérmenes han tenido matrices imperialistas. Los británicos seguramente, porque estaban encerrados en la isla, necesitaban ganar mercados, ¿no? Y no tenían otra mejor forma que hacerla que conquistando otros pueblos. El Museo Británico es el ejemplo. ¿Cómo? El Museo Británico es el ejemplo de lo que acabas de decir. Claro, bueno, y Estados Unidos adquiere el mismo perfil. Pero China, que la civilización china que se desarrolla del otro lado del mundo, no tiene esa visión. Sí la tienen los japoneses. Los japoneses sí tienen una visión imperialista, pero no la han desarrollado los chinos. De hecho, si los chinos fueron humillados, fue porque no estaban preparados para enfrentar las incursiones británicas. Una China que se había desarrollado económica y tecnológicamente, esa tecnología la había puesto al servicio de la economía y no al servicio de la guerra. Entonces vinieron los británicos y en 4 años destruyeron el país. De hecho, China construyó murallas más que ejércitos. Digamos, China tiene la red de murallas, de lo que se conoce como la muralla china, tiene algo así como 11.000 kilómetros de extensión. Digamos, alguna vez sacábamos la cuenta que si unimos las distintas redes de murallas chinas, podríamos ir de Ushuaia hasta Alaska con las murallas. China construyó murallas para defenderse de las incursiones extranjeras, no desarrolló ejército para atacar a otros países. Eso se ve hoy en día. China yo no veo que tenga una actitud imperialista e incluso una matriz universalista, de pensar que el modelo chino, el sueño chino, tiene que ser el sueño de toda la humanidad. Claro. Bueno, ya lo dijo Milei, solo quiere que no lo molesten. Está bien. Bueno. Sebastián, muchas gracias, un gusto siempre escucharte, muy interesante. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto. Un abrazo. Sebastián Schulz, candidato a doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología, especialista en estudios chinos por la Universidad Nacional de La Plata, profesor de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Lanús, investigador del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales y del Centro de Investigaciones en Política y Economía, integrante